Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gran honor para el Ministerio de los Gedeones Internacionales estar con ustedes esta tarde. Hemos disfrutado, estoy seguro, ese maravilloso tiempo de cantos y de adoración con todos ustedes. Quiero enviar un saludo a la distancia al pastor Joel, que estoy seguro si él desea estar aquí y por las razones que sean, deseamos que Dios prospere su viaje, que Dios prospere su estadía en el lugar donde él esté. Quisiera leer un pasaje de la palabra de Dios que creo el hermano Joel a lo mejor les pediría o les leería a ustedes. Filipenses capítulo 2, versículo 27. Filipenses capítulo 2, permítanme hermanos, sí, Filipenses 2. Solamente es lo que dice Pablo en este pasaje a la iglesia de los Filipos, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Se me escapó el versículo, hermanos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que esté presente, que vaya a veros, o esté ausente, oiga de vosotros que estáis unidos en un mismo espíritu, luchando por la fe del Evangelio. Así que eso es lo que sin duda alguna el pastor Joel desea escuchar de ustedes. Y eso es lo que una iglesia hace cuando honra a su pastor, es comportarse de lo mejor para el Señor, por supuesto, y para honrar a los ministros de Dios. Qué bendición, amados hermanos, esta tarde en realidad, el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Y para mí en especial es una honra y es un privilegio, lo cual agradezco al pastor Joel por permitirme estar con ustedes. Así que mis hermanos, esta tarde yo quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 6. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Dijimos Hechos capítulo 6, versículos 5 y 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Ok. ¿Será que nos ponemos de pie, hermanos? Bendito el Señor. Los dos versículos dicen de la siguiente manera: agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pérmanas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Oramos al Señor, mis hermanos. Padre, hemos leído tu palabra y estamos muy agradecidos por tener tu palabra con nosotros. Pero ahora, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros en este lugar. Padre bueno, te ruego que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a todos conforme a nuestras necesidades. Danos un corazón receptivo
Danos un corazón comprensivo, una mente comprensiva a tu palabra. Y permíteme a mí, Señor, hablar con claridad y que tu palabra pueda ser entendida y que todos esta tarde seamos edificados para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito el Señor. Esta tarde quisiera, hermanos, hacer una pregunta. Si ustedes quisieran compararse a uno de los personajes de la historia sagrada, ¿con quién de ellos quisieran ustedes compararse? O, más bien dicho, ¿a quién de ellos ustedes quisieran imitar? A ver si me pueden decir. A Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? ¿A cuál de los hombres de la historia sagrada, tanto del Antiguo o Nuevo Testamento, usted quisiera imitar? A ver, las hermanas. Al apóstol Pablo. Muy bien. ¿Por qué, hermana? Porque fue un varón esforzado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más de las hermanas? Sí. A Elías. ¿Por qué Elías, hermana? Cayó fuego del cielo, ¿verdad? Amén. ¿Alguien? Sí, hermano. Como Moisés. ¿Y por qué, hermano Alcides? Amén. Muy bien. ¿Alguien más con quien usted quisiera identificarse y a la vez imitar? ¿Alguien más? ¿Perdón? A David. Muy bien. ¿Por qué, mi hermano Cristian? ¿Por qué quisiera usted imitar o verse? ¿Cómo se ve usted en David? Humildad y pasión por Dios. Muy bien. Bueno, lamento no estar de acuerdo con ustedes esta tarde porque yo elegí a Esteban. Yo elijo a Esteban. Así que esta tarde vamos a ver por qué. ¿Por qué? Y el pasaje que leíamos nos cuenta la historia de cómo surgen las necesidades en la iglesia o en la naciente iglesia primitiva, a esa iglesia que le debemos el estar nosotros esta tarde aquí. ¿Cuántos dicen amén? Saben, hermanos, tengamos muy en mente esto. Nuestros primitivos hermanos pudieron haber tirado la toalla, pudieron haberse rendido, pudieron haber dicho, no, esto no es para mí. Porque la muerte que ellos enfrentaron no fue la muerte que enfrentamos nosotros hoy en día. Ellos fueron aserrados, fueron tirados a las fieras, fueron quemados en la hoguera, fueron decapitados, pudieron haberse rendido, pero no se rindieron. Y gracias a su fidelidad, usted y yo estamos aquí esta tarde. Bendito el Señor, bendito, démosle la gloria y la honra a nuestro Dios. Así que, mis hermanos, Esteban, entonces, ¿por qué? Esta tarde yo quiero que aprendamos por qué Esteban, por qué Esteban aparece de una manera tan esporádica, corta, porque su vida dentro de la iglesia fue corta. Pero yo quiero que esta tarde aprendamos de Esteban el por qué aparece en la historia sagrada. ¿Saben? Inmediatamente después del Mundial de Fútbol, que creo que fue noviembre o diciembre, algo así, el campeón ya sabemos que fue Argentina, entre ellos está Messi. Así que muchas instituciones de carácter, ¿cómo le quiero decir? Humanitario, organizaciones que atienden básicamente niños, invitaron a Messi a que asistiera
a estos hogares de niños sencillamente porque los niños querían conocer a Messi, porque es su ídolo. Y en una de estas visitas de este muchacho, entonces habían cientos de niños ahí. Pero todos los niños vestían una camiseta que en su espalda decía Messi, el número 10, en todas. Y le preguntaron a los niños, ¿por qué tu camiseta dice Messi? No, es que yo soy Messi. Todos querían ser Messi, todos querían ser Messi. Los niños, tal vez los niños ya con conocimiento, pero en su idolatría a una figura humana, todos querían imitar a Messi, todos querían ser Messi. Hermanos, en realidad es importante que nosotros hoy en día entendamos que de alguna manera la iglesia ha sido infiltrada también por ciertas situaciones de la sociedad. Y eso es lo que nosotros debemos ponerle mucho cuidado. El apóstol Pablo siempre estuvo aconsejando a las iglesias que debíamos imitar las cosas buenas, las cosas importantes que la Biblia misma nos enseña. Y Filipenses 3:17 decía Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Entonces, debemos imitar, debemos seguir aquellos ejemplos que encontramos en la historia sagrada y de esos hombres que estuvieron dispuestos a entregar no solamente su tiempo, no solamente sus recursos, no, también sus propias vidas. Así que a ellos, y ellos son dignos de imitar. Quiero leer lo que dice, sigue diciendo el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, en los versículos 8 al 14. Y escuche lo que dice. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Hermanos, brevemente podemos ver en la lectura de estos pasajes parte del carácter o de una de las características del carácter de este gran hombre de Dios. Entonces, ¿quién fue Esteban? Hermanos, Esteban fue un verdadero creyente y por supuesto un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero evangelista y al final realmente un verdadero mártir por la causa de su Salvador,
por la causa de su Señor. El nombre de Esteban quiere decir corona de victoria. Y mire qué coincidencia. Esteban coronó su carrera muy temprano, pero él fue fiel hasta la muerte. Poco se conoce de la vida de este gran hombre en el texto sagrado. No hay escrito mucho de él, a excepción de ese discurso que él dio, no en su defensa, cuando fue aprehendido y fue llevado a la plaza pública, donde el mismo Saulo de Tarso fue parte de su crimen, de su asesinato. No se conoce mucho de él, a excepción de lo que ya leímos en el capítulo 6, los versículos 8 al 14 específicamente. Pero hermanos queridos, el Espíritu Santo puso el relato de Esteban entre los apóstoles más prominentes del Nuevo Testamento, entre Pedro y Pablo. Realmente Esteban fue ese gran servidor, y como servidor podemos decir que fue un gran diácono. Eso es liderazgo. Liderazgo quiere decir servicio. Si él fue llamado a servir, fue por las características, fue por los dones que Dios le había dado. Así que entonces Esteban fue un gran discípulo, pero también fue un gran diácono. Por supuesto, para ser discípulo, primero tuvo que haber creído en ese Señor, tuvo que haber recibido el señorío de Cristo en su vida, tuvo que ser convencido por el Espíritu Santo, y ese hombre, con toda su pasión y convicción, siguió a su Señor hasta la muerte. Ese era Esteban. Entonces, ¿qué sabemos de Esteban? Que él fue un gran hombre con un gran testimonio, que fue un hombre lleno del Espíritu Santo, lo dice su palabra. Fue un hombre lleno de sabiduría, fue un hombre lleno de fe, fue un hombre lleno de la gracia divina, fue un hombre lleno del poder y, por supuesto, lleno del amor de Dios. Un gran corazón. Su vida, la vida de este gran apóstol, fue transparente ante toda la iglesia y quizá toda la población en donde vivía. Y por eso es que, sin duda alguna, él entendió y vivió lo que Pablo mismo dijo cuando dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos de nosotros debiéramos de decir esas palabras? Pero estoy seguro que no es fácil para nosotros decirlo, quizá porque no tenemos la suficiente fe para hacerlo. Hermanos, en realidad el testimonio de este gran hombre es irreprensible. Nadie podía acusarle de nada, nadie podía acusarle de no vivir una vida santa y una vida transparente ante los ojos de todas las personas. Estoy seguro que todos nosotros quisiéramos ser como Esteban. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Pablo escribiendo a los Efesios en el capítulo 18 y el versículo 20. Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Sabe qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice que la llenura del Espíritu Santo en la iglesia del Señor no es una opción. Cuando él dice no os embriaguéis en vino, y luego dice en lo cual hay disolución, antes bien sed
llenos. En realidad este es un mandato, es un mandamiento. La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. En ese sentido, tenemos que vivir una vida llena del Espíritu Santo permanentemente. Pero a veces creemos que la llenura del Espíritu Santo es solamente una cosa física, tal vez como solamente hablar en lengua, solamente profetizar o solamente danzar. No, puede ser parte de eso, pero no. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida que permanentemente agrada y adora y sirve a su Señor. Eso es. Esteban fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, es vivir una vida controlada por el señorío de Cristo, es vivir una vida ansiosa, deseosa y hambrienta de servir a ese Dios en el cual hemos creído. No de una manera superficial, no solamente el domingo, no, es permanentemente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en su profesión, no importa dónde, es vivir una vida permanente en comunión y relación con nuestro Dios. Ser lleno del Espíritu Santo, hermanos, debemos serlo todos, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo somos hijos de Dios. Eso dice Romanos 8:14. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Bendito el Señor. Entonces, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo es una permanencia en una verdadera relación y comunión con Dios. Cuando un creyente, cuando un cristiano, cuando un discípulo está poseído y tiene la presencia del Espíritu Santo siempre, eso es no como cuando alguien está embriagado, cuando pierde el sentido, pierde el control de sí mismo. Cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué? Porque una persona poseída por la droga, por el alcohol, pierde el control o su autocontrol. Cosa contraria es estar lleno del Espíritu Santo. Usted será controlado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted será controlado por el Espíritu Santo. Será guiado a hacer lo correcto, no lo que no es correcto. La llenura del Espíritu Santo se logra con una vida consagrada a nuestro Dios, que tiene, por supuesto, que ver en gran parte con todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo también significa la congregación que tiene como requisito básico, amados hermanos, la limpieza de nuestro corazón. Porque déjeme decirle, a veces podemos aparentar muchas cosas y decir muchas cosas, pero no es lo que decimos, no es lo que aparentemente hacemos, es lo que hay en su corazón, es lo que el Espíritu Santo hace en su vida, es lo que hay en su corazón. Eso es lo que Dios ve y eso es lo importante, hermanos. No es viviendo una vida de una doble personalidad, no es llevando una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. El pecado, la apatía en muchas veces en nosotros como miembros de la iglesia o la pereza inclusive a veces apaga el Espíritu Santo en nuestras propias vidas. De repente aparecemos como unos creyentes secos, sin esa vivencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermano, déjeme decirle, algo mal anda en su vida. El pecado en realidad evidente, hermano, contrista al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es clara cuando nos dice que no debemos contristar al Espíritu Santo.
¿Cómo o por qué se contrista el Espíritu Santo en la vida de un creyente? ¿Por qué? Es cuando no estamos viviendo una vida de acuerdo a los estándares que Dios nos pide. Así que, hermanos, la llenura del Espíritu Santo significa todo eso. Esteban fue un hombre también lleno de sabiduría. Y déjeme decirle, a pesar de lo poco que se habla de este gran servidor, de este gran discípulo, de este gran diácono en la historia del Nuevo Testamento, pero Esteban era una persona muy importante. ¿Sabe? Esteban fue un judío que estuvo inmerso en la cultura helenista, o sea, en la cultura griega. Él tenía una sabiduría tremenda, un conocimiento de todo su entorno y de muchas cosas. Hermanos, aparte de eso, Esteban tenía la sabiduría que desciende del cielo, la sabiduría que había recibido como parte de su conversión al Evangelio por el Espíritu Santo. Tenía un gran conocimiento de la palabra de Dios. Y si usted lee el discurso de Esteban en la defensa ante los que le asesinaron, Esteban conocía toda la ley de principio a fin. Y entre el Nuevo Testamento ese es el discurso más largo que se escucha y que se lee. Esteban no tiene un bosquejo en sus manos. Esteban no tiene una Biblia en su mano, no tiene un pergamino, no. Todo lo que habla lo dice ante el público, lo dice porque lo tenía en su mente y en su corazón. Hermanos, qué maravilloso. Esteban, hermanos, dominaba la ley, los profetas, y lo demuestra en este discurso tan largo y tan extenso y tan explícito ante aquellos que le asesinaron. Tenía un gran conocimiento porque había sido ungido por el Espíritu Santo. Y debemos tomar muy en cuenta cuando leemos el discurso de Esteban. Esteban ni siquiera se defiende a sí mismo. ¿Sabe que Esteban está ante aquellos que tenían las piedras en las manos, todo para apedrearle, y este hombre no dice una palabra en su favor? Defiende el Evangelio, defiende a su Señor, defiende a Jesucristo, ni siquiera habla nada en contra de aquellos que le van a asesinar. Hermanos, este era un hombre de Dios. Esteban era un verdadero cristiano, era un verdadero discípulo de Cristo. Fue un verdadero discípulo de Cristo. Era un hombre de una gran fe. Esteban tuvo una vida cristiana muy corta, como ya decíamos, pero también imagínese usted, según Hechos capítulo 7, fue el primer mártir de la era cristiana. Fue el primer mártir, el que ofrendó su vida por testificar, por mantener la fe de un evangelio glorioso. Hermanos, Esteban vivió con certeza de lo que esperaba y con la convicción de lo que no se ve. Qué fe más maravillosa, ¿verdad? Qué fe más gloriosa, qué convicción. Cuando alcanzamos ese nivel, si es que lo alcanzáramos, hiciéramos grandes cosas y no nos importara lo que va a pasar, porque estamos seguros que lo que nos espera es lo mejor. Hermanos, tenemos que poner en práctica esa fe de Esteban. Tenemos que traer a nuestra propia práctica esa fe maravillosa. Y eso es lo glorioso. Hermanos, sencillamente tenemos que creer en ese Dios y tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. También fue un hombre lleno de gracia. Y la gracia es un atributo de Dios, no humano. Es la actitud de Dios hacia nosotros. Dios nos ha salvado de gracia, eso lo dice Efesios 2:20, porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia soy salvo.
¿Qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir el don no merecido. O sea, que usted recibe algo, no tiene que dar nada, sino solo decir gracias. Esa es la gracia de Dios. Dios no nos cobra por la salvación. Miren, ni siquiera nos cobra por el oxígeno. Dios no nos cobra por el aire. Dios no nos cobra por tantas cosas. ¿Cuántas veces le ha llegado a usted el recibo del oxígeno o del sol o de la lluvia? Nunca. Y pareciera que es debido a que no vemos el costo inmediato en el momento, ni tenemos que pagar por ello, no le damos el verdadero valor de lo que eso significa. Estoy seguro que todos nosotros cuidamos el no desperdiciar el agua. Cuidamos que la energía no se gaste de gusto. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a pagar los recibos, ¿verdad? Pero hay muchas cosas de la gracia de Dios que no las estimamos, no las entendemos, sí las entendemos, y las vivimos, las disfrutamos, pero no las valoramos. La vida de Esteban estaba contenida en la gracia de Dios. La santidad que mostró fue posible solamente a ese perdón recibido por la gracia de Dios. No sabemos quién era Esteban antes de venir a Cristo. No lo conocemos, no hay registro de Pablo, pero no hay registro de Esteban. Pero este hombre entregó de veras su vida a Jesucristo. Yo quisiera ser como Esteban, realmente. Hechos capítulo 14, versículo 3 dice: por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, de los apóstoles, señales y prodigios. Esteban fue un hombre lleno de la gracia de Dios. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe qué? Este es el mandato que los apóstoles y los primitivos cristianos entendieron, y que parece que nosotros como iglesia, como la iglesia moderna, aún no hemos entendido. Seguimos creyendo que Mateo 28:19, Marcos 16:15, Hechos 1:8, creemos que son mandamientos. A veces ni siquiera los tomamos como un mandamiento, pero creemos que es algo optativo. Déjeme decirle esta tarde: Mateo 28:19, Marcos 16:15, Hechos 1:8, no son mandamientos de carácter optativo, son mandamientos de carácter imperativo. No es algo que si queremos hacerlo, no. Él no está diciendo, Jesucristo no dijo: si llueve no vayan, si hay mucho sol no vayan, si quieren vayan. No, es una orden de ir y predicar el evangelio de Jesucristo. Esto lo entendió Esteban, y por eso fue un hombre lleno de gracia, lleno de fe, y por supuesto lleno del Espíritu Santo. Pero si hay algo que hay que entender y aceptar, hermanos, es que no se puede ganar no hay lucha sin ganancia. Perdón, por supuesto, no hay lucha sin ganancia, pero no hay lucha sin dolor. Esteban pagó con su vida, al igual que la mayoría de todos los apóstoles del primer siglo, de la primera iglesia. Entonces, si nosotros queremos luchar, tenemos que estar seguros que va a haber. El que lucha llega a vencer, pero en nuestro caminar, en el camino de nuestra lucha, en la vivencia del evangelio, en la vivencia de una vida llena del Espíritu Santo, vamos a tener dolores, vamos a tener que sufrir, vamos a tener que sobrepasar tantas adversidades, algunas por problemas propios, pero otras por causa del evangelio. Pero tenemos que estar dispuestos a sobrellevarlas.
Entonces, mi querido hermano, esta tarde le pregunto de nuevo, ¿quién es su referente en la historia sagrada? Estoy seguro, como lo dijo el hermano, que Cristo debe ser esa persona a quien debiéramos imitar, pero no es posible imitar a Cristo. Él es perfecto. Dios nos ha llamado a ser fieles, amados hermanos, y tenemos que serlo, pero fidelidad no quiere decir perfección. Pero hemos sido llamados realmente a imitar, como dice Pablo, a imitarles a ellos, a imitar lo que ellos nos han enseñado. Y leemos en la historia de Dios, del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Hebreos 6:12 dice, sed imitad a aquellos que por la fe y la fe y la paciencia heredarán las promesas. Hermanos, todos aquellos que por la fe ofrendaron sus vidas confiando en aquel que había prometido lo cumpliría y que es fiel. Entonces, ¿por qué escogí yo hablar de Esteban? ¿Por qué admiro el testimonio y la vida de Esteban? Porque él fue un discípulo de un buen testimonio, de un testimonio fiel. Fue lleno del Espíritu Santo, fue lleno de sabiduría, fue lleno de fe, fue lleno de gracia, fue lleno de poder en el Espíritu Santo y por supuesto fue lleno del amor de Cristo en su vida. Nos preguntamos, ¿honró Esteban al Señor? ¿Creen que Esteban honró al Señor? ¿Pueden decir amén? Por supuesto, por supuesto. Y lo dijimos ya, ni siquiera se atrevió a referir palabra de maldición en contra de aquellos que lo estaban asesinando y matando. Hermanos, nuestras acciones deben concordar con lo que decimos. No es solamente decir. Si nosotros decimos una cosa y hacemos otra, sinceramente estamos fregados. No seremos dignos de confianza. Nuestra obediencia visible a la voluntad de nuestro Dios, mis hermanos, es la evidencia de una fe invisible en nuestros corazones. El testimonio de Esteban, hermanos, provocó un tremendo avivamiento en la iglesia primitiva, la muerte de Esteban causó un revuelco en toda la ciudad. La gente le amaba, no era porque era dadivoso, no encontramos nada acerca de la vida secular de Esteban, no sabemos si era rico o era pobre, no. Pero cuando murió, la gente fue conmovida y la iglesia fue estremecida a tal grado que hubo un gran avivamiento. ¿Somos capaces nosotros de provocar un avivamiento en la iglesia? Debiéramos. Hermanos, lamentablemente decía al inicio que la influencia del mundo ha infiltrado a la iglesia hoy en día. Y Colosenses capítulo 1 versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, no en el conocimiento del mundo, no en la sabiduría secular, no en el conocimiento de Dios. Es de allí donde debemos preocuparnos por crecer. Ese es nuestro punto. Hermanos, no cambiemos nuestro caminar en santidad por la liviandad que ofrece el mundo o el conformismo de un cristianismo, quizá un cristianismo superficial. ¿Sabe? De hecho, en la iglesia tenemos tantos miembros y qué bueno, pero realmente seremos todos nacidos de nuevo, habremos todos tenido un real encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Es importante hacernos esas preguntas.
Hermanos, ser creyente es una cosa, pero ser discípulo es otra. ¿Sabe? Yo me pregunto muchas veces qué es lo que miden estas personas que manejan las estadísticas en el área religiosa. Las estadísticas dicen que El Salvador es un país ya totalmente alcanzado, que tenemos más del 50% de la población evangélica. O sea, de la población del país ya es evangélica, el 50% es evangélica. Pero ¿cómo nos explicamos que hace apenas unos meses atrás El Salvador era uno de los países más violentos del mundo, donde habían más crímenes que en cualquier otro país del mundo? ¿Cómo es eso si tenemos el 50% de la población creyente? ¿Y cómo es posible que ahora hay más casi 70,000 personas o delincuentes? Tal vez el gobierno dice que son todos, no serán todos, pero hay 70,000 personas presas. ¿Y cómo es posible que este es un país que debiera de tener otro tipo de sociedad? Entonces, ¿qué clase de cristianismo vivimos en nuestro país? Tal vez será como lo que dicen los católicos. Ellos son todos los católicos catequizados. ¿Seremos nosotros evangélicos cristianizados? Es importante que nos preguntemos y nos autoexaminemos nosotros, o sea, a nosotros mismos. Así que mis hermanos, quiero concluir mostrándoles un pequeño video, quizás de 1 minuto. Y al final aparece una pregunta y yo espero que ustedes se la contesten. Ahí. Cierre. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Muy bien. ¿Cómo nos describimos nosotros? ¿Como creyentes solamente o como discípulos? Esa es una pregunta que solo nosotros podemos contestárnosla en nuestros corazones. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga. Fue una bendición estar con ustedes esta tarde. Amén.